noches, país. ¿Cómo están ustedes? Como siempre, los miércoles con ustedes, charlando en mi living, con todos los invitados que nos permiten analizar qué pasa dentro de este país. Este país que es interesantísimo, ¿no? Llegamos a los tumbos al mes de septiembre, boqueando, digamos, más que tratando, y se caracteriza, mes que se caracteriza por la primavera. Primavera que normalmente hablamos de flores, amor, parques, disfrute, estudiantes, todo eso hermoso, salvo que estamos en Argentina. Entonces realmente primavera, este mes de la primavera se transformó en un mes de transición para poder llegar a la votación. Una votación en que tenemos que definir, por un lado, que votamos en su momento en las PASO con un voto castigo hacia Macri, que evidentemente lo merecía. Indudablemente lo que pasó después es que merecía ese voto castigo. Y por otro lado, estamos tratando de votar con ese castigo hacia Macri a Alberto Fernández, que en definitiva nos trae la secuela del kirchnerismo y de la corrupción. Esperemos que no pase. Pero sí tenemos ahí una ambivalencia de definición. Un pueblo que vota entre el mal menor y el mal mayor. Entonces una sociedad tartamuda, repite. Ese problema lo tenemos hace rato y digamos que tenemos una sociedad que está votando en este momento el voto ladera y se olvidó del voto cloaca o el voto rutas. Es lógico, ya lo dijo un ex ministro de Economía, Pugliese, que les habló con el corazón y le votaron con el bolsillo, porque Argentina siempre vota con el bolsillo. Tuvimos 7 crisis en los últimos años. 7 crisis que horadó la economía de todos los argentinos, salvo un grupo selecto que sabe antes lo que va a pasar y que se prepara para que la crisis no lo golpee. En esta crisis nos golpea a todos. Estamos con nuevas medidas económicas tomadas tardíamente, extemporáneamente y mal. Con un presidente que todo lo que dijo que iba a hacer y que jamás iba a permitir lo hizo. Ojo, lo hizo obligado por las circunstancias. El país se le estaba incendiando. Y por otro lado, con fogoneo de la parte opositora sin ser nadie aún. O sea, indudablemente, gane quien gane y gobierne quien gobierne, la sociedad debería pararse para decir que esto hay que cambiarlo. Porque las PASO fueron previstas para que no gane la oposición, sino que gane el oficialismo. Ganando la oposición se da el vacío de poder que estamos viviendo todos los argentinos, esta sociedad idiota que tenemos. Y por supuesto, tenemos que el que fue elegido no fue elegido porque era simplemente unas PASO, y el que está en el poder perdió el poder porque eligieron a otro en las PASO. Eso se entiende. Calculo que sí. Nos está pasando a todos. Cuando estamos corriendo como sociedad idiota a los bancos, a pesar de que nos digan lo que dicen, porque no le creemos a nadie. Los economistas nos explican cómo estamos parados económicamente con respecto al 2001 y la gente no escucha, huye despavorida porque no cree en nadie. Porque mientras creía en los distintos gobiernos, le hicieron el plan Primavera y perdió, le hicieron el plan Bonex y perdió, le hicieron el corralito, le hicieron el corralón y en el medio murió un montón de gente. Sobre todo gente mayor, gente que no soportó, que el corazón no le dio más y el bolsillo menos. Entonces, obviamente tenemos una sociedad que tiene que empezar a pensar qué es lo que quiere y exigir que los políticos definan qué país vamos a tener que soportar. Porque en realidad lo soportamos todos nosotros. Ustedes, yo, los que estamos acá, todos soportamos este país. Todavía no hay políticos, por ende estamos todos soportando con el 50% de nuestro trabajo a este país. Entonces nosotros debemos exigir que nos digan qué van a hacer con nuestra vida, la de nuestros hijos y la de nuestros nietos. ¿Quién vamos a tener hoy en este programa para analizar un poco de todo? Vamos a tener un capicúa. Por un lado, Mauricio de Alessandro, abogado. Usted lo conoce, La Corte, Televisión, Intratables, concejal, macrista.
Por otro lado, vamos a tener a Cristian D'Alessandro, que usted también lo conoce porque es abogado previsional. Nos va a aclarar o nos va a tratar de explicar qué podemos hacer los jubilados y qué podemos hacer por los jubilados. Y va a venir Agustín Monteverde, un economista que participó tras estos 22 años de programa, en apertura y cierre de programa, pero la emergencia lo requiere y lo cité para que nos explique estas nuevas medidas, qué pueden llegar a resolver y qué otras medidas se deberían tomar para que nosotros lleguemos cómodos y tranquilos al 27 de octubre y a partir de ahí sí llegar al 10 de diciembre. Señor director, los que auspician este programa y venimos de lleno con los invitados. Gracias. Alianza Group nace ante la necesidad de contar con una empresa confiable para realizar tareas de remanejo de mercadería. Ofrecemos almacenaje, etiquetado, acondicionamiento, estampillado fiscal, armado de pedidos, estibaje, inventario, control de stock, promociones, paletizado y servicio de limpieza. Contáctenos al 011-2153-0857 o a info@alianzagroup.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Primer bloque del programa, y lo dije en la apertura, vamos a estar hablando justamente de jubilaciones con un experto, Cristian D'Alessandro. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Cómo estás? Gracias por haber venido a Economía Ahora, como siempre que te citamos. Primer pregunta y dura, ¿por qué todos los gobiernos se olvidan de los jubilados? A ver, los jubilados son olvidados porque, con prácticamente todos los gobiernos, en más o menos medida, porque los gobiernos creen que los jubilados son de descarte, no votan y se equivocan. Si hacemos un parangón y vemos un poco en la historia, los jubilados torcieron una elección y el voto a Manrique fue esa eclosión donde, si bien Paco Manrique no ganó, sí pudo largar y tener un buen caudal de votos con el voto de los jubilados, cuando mostró esta institución tan grande que es el PAMI, que lo creó él. Si seguimos un poco más en la historia, Sergio Massa, como en ese momento director de la ANSES, hizo después una muy buena elección, ganó una elección, mostrando los logros que había hecho en ANSES. En general, los jubilados, cuando llega la hora de votar, se acuerda de esto. Ahora, y justamente este gobierno, que lo que necesita es voto en el plan alivio, se olvidó de los jubilados. Pero por supuesto, ahora, yo te decía, ¿no? Vamos a hacer ahora un recorte entre estos 30 años o 30 y pico de años de democracia. ¿Se han olvidado? Sí. Pero, a ver, como este gobierno, nunca vi este gobierno y practicó un gerontocidio para con los adultos mayores. Gerontocidio, o sea, el genocidio hacia el adulto mayor, con todas las políticas que provocó y destruyó. Si nosotros hemos hablado en cuanto a esa famosa recomposición. Sí, eso ya quedó en el olvido. Sí, pero vos eras muy crítico y tenías toda la razón del mundo. Pero era muy crítico, pero eso ya es como que ya pasó. Hoy tenemos que mirar lo que está pasando hoy. El cambio de fórmula. No, ¿qué cambio de fórmula? Hoy. Y todo lo demás. No, pero hoy. Claro, hoy, todo lo demás le licuó la jubilación a todos. El pensionado no contributivo, el discapacitado. Bien, el discapacitado, el lunes
fue a cobrar? El que cobra el 70% de una jubilación mínima, nada. El que está vulnerado económicamente y el que tiene un problema de discapacidad, que no tiene nada ni para caerse muerto, fue a cobrar el lunes y no estaba el pago. Y no están hoy los pagos, ni de los jubilados ni de los discapacitados. O sea que olvidemos no de la reparación histórica, el robo. No. Lo que le está pasando hoy, que no están cobrando porque la ANSES les puso literalmente un cepo a las jubilaciones y pensiones. No le están pagando. Entonces, eso es lo que está pasando hoy. O sea, imagínense que se metieron con el bolsillo, pero ya con lo último. De los más vulnerables. Pero aparte con lo último, porque no solo perdieron por la fórmula económica o la fórmula de jubilaciones, 28% el año pasado, porque fue 19% por la inflación que perdieron, más un 9% por el robo de la fórmula anterior, el cambio de fórmula. Este año van a perder un 10% como mínimo, más un 10% que también perdieron en el 2016. Olvidémonos de esos robos. ¿Y cómo focalicemos se hoy el problema del jubilado mínimo hoy, que en la pirámide es el 80 y pico por ciento? Sí, 8 de cada 10 jubilados hoy viven por debajo de la línea de pobreza, porque la canasta básica de un jubilado hoy está más o menos rondando 35.000 pesos. Y el 50% de los jubilados cobran la mínima y el 80% no logra cubrir esa canasta básica de 35.000 pesos. Por ende, ¿cómo se tiene que hacer? Bueno, va a costar mucho. No es de un día para el otro. Lo que primero hay que hacer es ya calentar el bolsillo. Y de dos maneras. Bien lo dijo y lo tomó el candidato Alberto Fernández. Calentar el bolsillo implica darle un aumento de contingencia, en principio para todas las escalas, no solo para la mínima, porque el cobra más también hoy está pasando penuria. Hoy un jubilado de 40.000 pesos podrán decir es un millonario, mentira, porque ese jubilado no tiene ni las tarifas pero sociales. habría que levantar la mínima. Por eso. Porque son la mayoría. Sí. Todas hay que levantar, toda la recomposición. Porque hoy el jubilado que cobra 30.000, 40.000 pesos no tiene las tarifas sociales, tiene que pagar, no tiene los medicamentos gratuitos porque justamente cobra más de la mínima. O sea que está en la misma situación. ¿Funciona el PAMI hoy? No, hoy no está funcionando. De hecho, vuelvo con el tema de los medicamentos. Entonces, esto que yo le decía, calentar el bolsillo, darle un aumento de contingencia. Y por el otro lado, como también prometió el candidato Alberto Fernández, darle los medicamentos gratuitos. ¿A través de qué? Del PAMI. Y ahí vuelvo. En esa situación, la mínima, a lo mejor con un aumento del 20%, que ya está licuado por esta inflación, más eso indirecto que va impactando en el bolsillo con respecto a los medicamentos, que hoy un jubilado tiene que pagar promedio 4.000, 5.000 pesos de medicamentos solamente, o sea, eso inflaría un poco la jubilación, porque le dan un aumento de contingencia. ¿Pero de dónde lo sacás? ¿De los medicamentos? No, ¿de dónde sacás la recomposición? Ya que ahora estamos inventando reperfilamiento, No. Ya hay términos que son absurdos, pero bueno, ¿de dónde? Vos sabés que los medicamentos gratuitos son un costo para el Estado. El aumento de la jubilación es un costo para el Estado. No es así. ¿De dónde lo sacás? No es así. Permítame que le refute esto. Hasta el 2016, principio del 2017, los medicamentos eran gratuitos para los afiliados del PAMI. Por supuesto, todos los jubilados, que son 5 millones afiliados al PAMI, no consumen medicamentos. No. Otros no los compran, no tienen necesidad de comprar medicamentos. Solamente cubría los medicamentos crónicos, el PAMI, que era para casi todos los jubilados. Y cubría alrededor de 2 millones de medicamentos. Hasta que el PAMI, con Carlos Regazzoni, el anterior director de la institución, lo restringió y lo bajó de 2 millones a 1 millón de jubilados. Lo que hay que restablecer es la misma condición que tenían los jubilados antes, y no es una derogación para el Estado. Recorte. No, pero no es una derogación para el Estado. Mal hecho, pero es un recorte. Claro, pero a ver, no es una derogación del Estado. Los recursos del PAMI son genuinos del PAMI. Usted, yo, claro, los jubilados aportan con el 3%, más otro tanto que lo aportan los jubilados, del 3 al 6% dependiendo del sueldo. Sí, aunque tenga otra obra social.
Sí. En mi caso, yo tengo mi obra social, pero me retienen para PAMI. Por supuesto, y no lo podés decir que no. No. 200.000 millones fue el presupuesto que tuvo el año 2019 el PAMI. Esos 200.000 millones, yo quiero que se entienda esto, por eso es mentira que no se pueden cubrir. 200.000 millones es el presupuesto del PAMI al 2019. Maneja el quinto presupuesto del Estado el PAMI. Sí. Los medicamentos insumirían, sin esta devaluación, 20.000 millones de pesos más. O sea, a lo que hoy ya tienen el presupuestado del PAMI, 20.000 millones de pesos más. Con eso le dan a todos los jubilados del PAMI los medicamentos gratuitos. No es mucho. ¿Cuánto se gastó en estos parches de la eliminación del IVA, el congelamiento de las naftas y toda esta parafernalia que se dio postelectoral? Más de 100.000 millones de pesos por 3 meses. Imagínense que por 3 meses gastan 100.000 millones de pesos en una campaña netamente electoral y estamos hablando de 19.000 o 20.000 millones para todos los jubilados, para 2 millones que eran lo que consumían los medicamentos, porque esa es la cantidad de jubilados que en realidad insumen el medicamento diario. Estamos hablando de que pueden cubrir 20.000 por 5 años de costo de medicamento. Obviamente. Y el 20% de aumento para las jubilaciones salen de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En la bicicleta financiera, el fondo de todos nosotros, el de los jubilados, el de los pensionados, el de los trabajadores, decreció. En estos 4 años de Macri se robaron 30.000 millones de dólares. Teníamos un patrimonio del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para soportar las jubilaciones, y ahí sí digo soportar en buen sentido, en el soportar que para tener ante una catástrofe, un terremoto como es este, donde la inflación le comió el salario al jubilado, pagar un aumento de contingencia, para eso era el Fondo de Garantía. Tenían 66.000 millones de dólares al inicio de la gestión de Macri. En la timba financiera y todo esto se comieron la mitad. 30.000 millones hoy es el patrimonio neto de dólares en el Fondo de Garantía. Entonces hay que volver a reestructurar y repensar el sistema. El defensor de la tercera edad, Semino, está demasiado callado. ¿Es así? ¿Debería estar o debería gritar un poco más? A ver, yo con Eugenio tengo una amistad, lo aprecio mucho, ha hecho mucho trabajo y bueno. Ha sido invitado muchas veces a nuestro programa y hemos charlado. Sí. Pero digo, ante esta crisis que vos estás planteando, ¿no debería haber levantado la voz? Bueno, a ver, cada uno la levanta como puede y dentro de las instituciones. Recordemos que si bien él es defensor de la tercera edad desde la ciudad de Buenos Aires y también no deja de ser, permítanme, no quiero quedar mal con él, no deja de ser un empleado público. Sí. Porque es un empleado público del gobierno de la ciudad. Yo no sé lo que pasa en el gobierno de la ciudad con la Defensoría de las Personas Mayores o de la tercera edad en la ciudad de Buenos Aires. A ver, aún él en soledad levantó muchísimo la voz en estos 3, 4 años y donde hoy, gracias a la Defensoría de la Tercera Edad, tenemos la medición de la canasta básica de los jubilados. Porque si ustedes me preguntan a mí, yo hablo de esos 35.000 pesos que hoy es la canasta, porque la Defensoría de las Personas Mayores de la Tercera Edad lo hace al relevamiento. Si no, Cristian D'Alessandro, este humilde servidor, no tendría los recursos como para hacer esos relevamientos que por lo menos hace la Defensoría. En un minuto y como broche de oro de la nota, ¿cómo realizar una reforma sustentable? Bueno, a ver, primero y principal hay que, a mi criterio, esto de repensar el sistema de seguridad social, lo que yo, integrando el equipo técnico del Frente de Todos, soy un integrante más de un montón de especialistas, yo sugerí, y se ha tomado, con otros tenemos más o menos los mismos pensamientos, 4 o 5 ejes. El primero es seguir sosteniendo el sistema público, solidario, de reparto y asistido. ¿Por qué? Porque no tenemos que volver al viejo sistema de AFJP privado, donde le destruyó las jubilaciones, por lo menos hoy a 300.000 argentinos que cobran 500 pesos por mes. Promedio 500 o 1.000 pesos por mes y tienen que peregrinar en la justicia para que les acomode el sueldo. 2. Repensar el PAMI y la ANSES. Repensar el PAMI y la ANSES significa que hay que devolverle a los jubilados lo que es de los jubilados. Pusieron, claro.
Y el PAMI es de los jubilados. La ANSES también debe ser de los jubilados. Como también de los trabajadores, como también de los empresarios, que son los que sostienen y ponen los materiales, como quien dice las prótesis en el PAMI, etcétera. Nos quedan 3, rápido. Bien. O sea, mejorar y crear lo que yo creo que tiene que ser para los discapacitados la Administración Nacional de Discapacidad. Sacarlo de desarrollo social y ponerlo en lo que es seguridad social. Dádivas por derechos. Sacar la dádiva y mejorar y darle derechos a la gente. Todo esto en un marco de crear un Ministerio de Seguridad Social. Hay que crear el Ministerio de los Jubilados, si se quiere así, dar la entidad de ese ministerio para que tenga un mejor y profundo manejo de la seguridad social, de los recursos de la seguridad social y por ende de todos nosotros. Eso a grandes rasgos. Por supuesto, también paliando este aumento de contingencia, que es urgente, con los medicamentos, desdolarizar las tarifas, porque eso es otra forma de ayudar al jubilado que hoy no tiene el subsidio social, meterle el stand-by en las tarifas, dejarlo y, por supuesto, no hacer un cepo en el bolsillo de la gente, como está pasando hoy. Gracias, Cristian, por haber venido y gracias por los consejos. Seguiremos charlando de lo que nos pasa porque es una gran sociedad sensible a lo que está pasando, sobre todo el jubilado. Todos vamos a llegar, si Dios quiere y la vida nos permite, a ser viejos. No hay que tomar a la vejez como algo negativo. El rol de la vejez, el rol de las personas mayores, uno de esos roles es el de jubilado. Exacto. Ahora, ¿llegaremos todos a ser jubilados? Viejos sí, jubilados, si nos dejan la respuesta, eso es para un gran debate. Queda para el público. Gracias por haber venido. Hacemos apenas una pausa y enseguida volvemos. Segundo bloque del programa y vamos a estar, usted lo conoce, indudablemente lo conoce porque ha tenido programas televisivos, es panelista de un importante programa de televisión hoy y se llama Mauricio Alessandro. ¿Cómo estás? Gracias, Mauricio, por estar en Economía Ahora. Fuera de tus roles televisivos vamos a estar hablando de la justicia, fundamentalmente por tu profesión de abogado. Lo que más me gusta. Y abogado de muchos famosos además. La justicia está tomando una sensación de cambio de gobierno y está actuando distinta. ¿Ves eso? Es habitual eso, ¿no? Es habitual, es permanente, ha pasado... Pero no tan abruptamente. Quizás porque nunca hubo tantas causas. No ha visto, todavía es más una sensación que lo que realmente pasa. Yo el otro día decía en broma que había algunos presos que ya abrían la celda y empezaban a caminar para el lado de la ruta, para irse de Ezeiza, porque se siente, se percibe eso en la cárcel, más que en Comodoro Pi. Es como que hubo un avance hacia esa posición y después una retracción. Sí. Porque después empezaron ya otras, primero, desenvolvaron un montón de causas contra el gobierno, como diciendo, chao, te fuiste, y a su vez parecía que iban a cajonear otras causas del anterior gobierno, que en algunos casos pasó y en otros no. A ver, lo que pasó con la corrupción durante los 12 años de kirchnerismo fue grave. Sí. La investigación de Bonadío fue perfecta. Sí. El sistema de utilizar los arrepentidos como motor de la causa Cuadernos, a muchos les podrá gustar, a otros no, pero hecho dentro del respeto de las garantías individuales, es perfecto el sistema. Y lo que pasó fue que se disparó un montón de cosas que toda la sociedad sabía y de la que toda la sociedad hablaba. Seguramente acá en tu programa, durante mucho tiempo ha venido gente que te ha contado que había clubes, que había cámaras, camaritas, que se ponía plata, inexorablemente. Eso en algún momento tendría que explotar. Vos fíjate que la última campaña política fue muy pobre. Vos lo viste, no había publicidades, no había jingles, no había carteles. ¿Por qué pasó eso?
porque los empresarios que ponían guita negra para la campaña dejaron de ponerla, porque tenían miedo de que el chofer que llevaba... Empresario, aunque negociados turbios. Digo, empresario y la política también, ¿no? La política también es culpable, Sí, porque claro, empresario y político van de la mano, pero se acabó. ¿Por qué? Porque tenían miedo que el chofer le fuera y denunciara que había llevado El plata aporte, para la claro. campaña. Y de hecho hoy hay una causa que está callada todavía en Comodoro Pi, impulsada por la Unidad de Información Financiera, donde hay un CD con todos los empresarios que se arrepintieron y dijeron que habían puesto plata para la campaña porque no pueden acreditar dónde salió y por ende hay lavado de dinero. Es decir, que ya hay un fiscal que tendría que investigar eso también. Hay consecuencias impredecibles, ¿no? ¿Y cómo ves el tema Odebrecht, que va y viene? Bueno, la Cámara ha sido bastante dura ahora. Sí, ahora. Sí, revocó una resolución de Martínez de Giorgi. Martínez de Giorgi me ha dicho incluso a mí que los brasileros han protegido mucho al sistema brasilero respecto de la Argentina. En otros países han ido mucho más al hueso y a fondo con aquellos que han recibido coima de Odebrecht. Pero porque en Argentina respetaron la misma ley brasilera que acá no se quería respetar, creo. Sí, vos bueno, sabés el tema más de la que yo. delación premiada. Claro. Pero por lo que me dijo en su momento, ¿no? Me comentó, por supuesto, muy por arriba, porque yo no soy abogado en la causa, y me dijo, Brasil no ha sido muy explícito ni ha sido muy colaborativo con la Argentina en la causa de Odebrecht. Ahora, claramente aparecen 35 millones de dólares entregados como coimas. Es una causa donde hay tanta gente sensible involucrada que, por alguna razón, también hay que pensar que no siempre es corrupción. Si vos tenés 15 abogados, bueno, el sistema judicial argentino es muy perverso en esto. Sí. Es el recurso ad infinitum. Si Sí. vos tenés 15 abogados que apelan todo, vos una causa la haces durar 25 años muy cómodamente, más allá del juez, más allá de lo que quiera Martínez de Giorgi, que es el juez de Odebrecht. ¿Por qué? Porque vos tenés 15 tipos que todos los días van y apelan. Pierden, van a la Cámara. Pierden Claro, la Cámara, claro. van a casación. Pierden casación, van a la Corte. Pierden en toda la Es instancia. pedal. Es cierto que el juez puede seguir investigando si la causa está en la Corte por un recurso que no influye en la investigación en general. Pero se le van las ganas. Claro. 28 cuerpos que suben a la Corte Suprema. 28 cuerpos que vuelven de la Corte Suprema. Más todo el poder del lobby y los empresarios, se Ahora, logra demorar. Vos fijate que hay una reapertura de la causa Skanska que Sí. había sido desestimada burdamente porque no aceptaron inclusive las declaraciones de los propios Gerentes. gerentes de la empresa. Y por otro lado, hemos visto, la sociedad ha visto que hubo jueces con, digamos, con sentencias muy light, muy rápidas, muy en contra de la verdad, que se fueron magníficamente bien y nadie lo juzgó nada. Y ahí me preocupa lo que dice Alberto, vamos a juzgar la sentencia de los jueces. ¿Quién los va a juzgar? Pero, si hasta a ver, ahora no lo juzga no, nadie. pero ahí hay que distinguir lo que se refiere a Alberto, básicamente, más que a la sentencia de los jueces, porque acá los tribunales orales, que son los que dictan la sentencia, Sí. no han sido muy cuestionados, ¿eh? No. No han sido No. para nada cuestionados, al contrario, han decretado la nulidad en la causa AMIA, que tenía No, mucha tribunales basura. orales no, es cierto. Exacto, es decir, lo que se refiere es a aquellos que, con abuso, se dice, de la prisión preventiva, han mantenido gente que no debía estar en la cárcel. Y eso es un andarivel difícil para un país que no está acostumbrado a meter a nadie en la cárcel. Obviamente, esta justicia de los últimos años ha sido extremadamente dura, pero en Estados Unidos muchos de estos tipos estarían presos de por Sí, vida. sí, sí. Es decir que, es cierto, hay cuestiones que hacen. En la Argentina nadie iba preso. Cuando alguien empezó a ir preso, entonces empezaron a decir, qué barbaridad, estos tipos están presos injustamente. Sí, a raíz de eso sabemos que hay un 85% de los presos que no tienen ninguno sentencia. Bueno, esto es como volviendo, pasando un poquito a la economía. Es como, yo escuchaba, durante mucho tiempo me cansé de decir que los empresarios decían con tasa del 70% nadie puede laburar, esto es una locura, y yo me lo creí también, es cierto, no hay inversión porque el 70%. Ahora resulta que en la última semana, cuando se hace ese default selectivo y se dejan o se difieren los pagos de las LELIC, Reperfilamos. se reperfilan. ¿Qué es lo que dicen los empresarios? Yo justo que tenía la plata del sueldo de los trabajadores en esto. En los fondos de común entonces inversión. vos ganabas guita con el sueldo de los trabajadores. Le discutías una paritaria del 30, pero te llevabas con la guita de los trabajadores hacia el 70 anual. Es el 70 anual.
O sea, Pero y no es resulta la que no tasa, tenías no es la plata. tasa, lo estaban jugando los fondos de inversión. Está bien, pero ojo, como sea. Yo digo, coincido la con lo que vos decís, o sea, hace porque el 6 juego era el juego. Exacto. Y ganaban. Sí, obvio. Y le decían al gobierno, así no se puede porque vos me estás dando tasa del 70, pero la tasa, con la guita de los trabajadores, por esos 30 días, un tipo labura 30 días y le pagás el 4 del otro mes. Esos 30 días multiplicados por los 12 meses no era la tasa del 70, sería del 50, porque obviamente estamos hablando de mayorista y minorista, vos lo tenés mucho mejor claro que yo, pero la realidad es que en ese juego jugaban y ese juego les convenía. Los empresarios argentinos han sido cómplices de todos los 12 años y hoy... No, más de 12 bueno, años. los últimos 12, No. los últimos 70, y la realidad es que se quejan, pero siempre Los esconden algo. empresarios argentinos icónicos, que los tenemos y muchos se han ido ya, participaron de todos los gobiernos. Así es. Teníamos Siempre oficial. la obra pública que vimos justamente a raíz de cuadernos y de cómo ponían la cuota y estaban todos de acuerdo, nos presentábamos los dos y vos ganabas y yo ganaba, no importa quién ganaba. El club existe era hace el club. muchos años. Ese club existió siempre. Sí, es verdad. El problema lo tenemos en Argentina, que lo sabemos, no lo decimos, no lo juzgamos, nunca pusimos a nadie preso y hoy está ese drama. ¿Cómo actúa hoy? O sea, ¿cómo vos pensás que actuó el gobierno de Cambiemos Hoy tras este final de gobierno? Yo creo que a Mauricio no le perdonan. La justicia de la primera etapa de Macri fue notoriamente mejor que la de la última etapa del kirchnerismo porque no era extorsionada, ni acariciada, ni molestada. Trabajó rápidamente. Después, claro, hubo como todo desviaciones y hay quienes dicen que fue demasiado dura o que se eligió hijos y entenados, como todo, como siempre pasa. Porque... No, el error cuando se nombra Macri, que quería nombrar a los de la Corte, estaba mal. Sí, Estuvo mal como lo hizo. Sí, O sea, eso reconozcamos que se equivocó. Ahora, que la justicia se le sacó la mano en el momento del gobierno de Macri, no hay ninguna duda. Sí, Mi problema está como sigue. Es verdad. Ahora, confiemos en que la depuración, yo creo que Alberto Fernández es un gran conocedor de Comodoro Pi, O sea, no solo tiene vínculos con 3 o 4 jueces muy fuertes porque fueron impulsados por él para llegar ahí, sino que es alguien que ha pateado Comodoro Pi y que conoce mucho de la justicia. No creo que le delegue a nadie el tema de la justicia y tampoco me parece que vaya a intervenir activamente porque no van a empezar o dar el primer paso con un apriete a la justicia. Me parece que ha madurado el kirchnerismo y que muchas de las cosas malas van a tratar de no repetirlas. Esperemos que así sea, ¿no? Pero pensemos, claro, pero pongámonos en el 27 de octubre, ganando frente de todos, asumiendo el 10 de diciembre y con una vicepresidenta que tiene una cantidad de causas impresionantes, Este es el gran con dilema. sentencia. Este es el gran dilema. Este es el gran dilema porque hay O sea, yo 3 no causas. soy abogado, pero digo, yo siendo sociedad, digo, primero, tenemos un país que estamos votando entre dos frentes que tienen un 60% de imagen negativa, uno y otro. En otro país normal no funcionaría. Ya lo de 60 de negativo de Fernández, empezarlo a bajar, porque ya está Está en el bien, 50. lo bajo, digamos. pero bueno, pero en su momento... A mí no me cae, no es que me guste, pero digo... Al momento de votar en esta encuesta cara fue eso. Sí. Todos decíamos, yo no voto, o sea, estamos quien no vota, quien no vota. Y después, por otro lado, tenemos que... vemos que la votación que estaba mal, porque fue ideada para que gane el oficialismo, que no gane, no definió nada y tenemos un vacío de poder que lo crea la propia política. Este vacío de poder lo creó la política. Bueno, pasó lo que el de todo el Polonqui mundo... económico también lo crea la política. Sí, pasó lo que todo el mundo anunció y sabía. El 11 de agosto, si ganaban los K por más de 5 puntos, iba a ser un desastre. Fue un desastre. Ahora, las condiciones para llegar a eso tuvieron que ver por una muy mala política económica del gobierno, ¿no? Sí. Porque los que generaron... Vos fijate que no solo vinieron con un déficit fiscal primario de casi el 1%, sino que le agregaron, en los primeros 10 días, todas las medidas fueron echar nafta al fuego. Exactamente. No sirvieron para nada, fueron lentas, pocas, y además lo único que generaron es mayor emisión, claramente.
emisión de maquinita o emisión espuria a través de los LELIC. Al final, nosotros venimos hablando de economía a lo largo de todo este gobierno y varios gobiernos más, empezamos con Menem, y el final era anunciado. El final lo veníamos anunciando digamos, en este programa el default está hace anunciado. 2 Ahora, o 3 años. ¿se puede evitar la hiperinflación? Te lo pregunto a vos. ¿Se puede evitar la hiperinflación? ¿Con un banco central quebrado se puede evitar o no vamos camino a eso? No, pero podría haber otras medidas, se hubieran tomado otras medidas. Yo personalmente creo que el gobierno pecó de soberbia y de no ir. ¿Y ahora se puede vivir con cepo? O sea, ya vivimos con cepo con Cristina y ahora estamos en el cepo acá. ¿Hay países que crezcan con cepo? No. La libertad es la madre de todo crecimiento. Si no, no existe. ¿Es posible? Una última pregunta para vos, ya que me cambié de entrevistador. Cambiamos de entrevistador. Acá había un país que premiaba el esfuerzo individual. ¿Sí? El pedaleo del tipo de Globo, de Rappi, porque esa era la forma de crecimiento, el tipo que pedaleaba, que no le importaba nada, que llevaba la valija como fuera porque quería progresar. Y tenía alguna posibilidad. O el modelo Grabois, cartonero, monotributista social. Ya está. Y entonces digo, pero olvídate. ¿Vuelves a Argentina? No creo. ¿Murió la idea de la Argentina con el periodismo? Yo creo que murió esa idea. Por más que siga habiendo un Grabois, una Eve de Bonafini, un Delía, yo creo que esa Argentina murió. Nunca más. Eso siendo contra el kirchnerismo, un aberrante pegador del kirchnerismo, te digo que yo creo que esa Argentina no vuelve más. Porque tampoco tiene posibilidades de volver. Bueno, eso es bueno. Tampoco tiene posibilidades. Y eso lo conquistamos entre todos, con el lomo nuestro, pero... Exactamente. Los que vamos a pagar siempre somos nosotros. Yo te agradezco muchísimo que gastes un poco de tiempo en nosotros y cuando quieras hacerme otro reportaje, avisame. Bueno, gracias por haber venido. Una pausa y enseguida volvemos. Oeste Pack, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contáctanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Gestión Tributaria Integral Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y organismos tributarios provinciales y municipales. Para más información, info@gtisa.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Tercer bloque del programa y vamos a hablar de lo que le pasa a usted, lo que me pasa a mí, lo que nos pasa a todos nosotros. Avanzamos, porque siempre lo tenemos como invitado del primer y último programa del año, pero como no sabemos si llegaremos al último programa del año, estamos con Agustín Monteverde. Gracias, Agustín, por haber venido a Economía Ahora, como siempre. Un gusto enorme estar acá. Decime, medidas tardías con un ministro respetado, porque realmente es un ministro que hasta querible, habla, se comunica, va por todos los canales de televisión, explica. Claro, hay un quilombo padre, entonces es lógico, pero es un ministro respetado. ¿Por qué llegamos a esta instancia? Bueno, a ver, acá hubo... Tras las advertencias de Agustín Monteverde de allá lejos, ¿no? Vos fíjate que los problemas estructurales de la economía argentina son los mismos hoy que 4 años atrás, que 18 años atrás y que 30 años atrás. Tienen centralmente que ver con el tamaño obsceno del gasto estatal. Sí. ¿Qué es todo gasto político en última instancia? Pues se hace política desde los planes sociales al empleo público, pasando por el régimen previsional o las obras públicas o estatizando empresas. Ahora bien,
la desatención de los problemas estructurales, ¿no? Carga fiscal, hiperregulacionismo, etcétera, y gasto estatal, condujo a, en primer lugar, inflación persistente y una recesión producto también de la carga fiscal, entendida ella no solamente por la carga impositiva, sino por la paraimpositiva y por la tasa de interés, que es una carga fiscal porque no la fija el mercado, la fija el Estado. La Banco Central. Ahora, eso dio nacimiento a problemas más inmediatos, a los cuales también advertimos, por ejemplo, las LEVAC. De nada sirvió porque finalmente terminaron estallando. Caso. Cambiaron las LEVAC por algo peor. Claro, por una bomba atómica ahora. Ya la bomba de LEVAC por una bomba atómica. Claro. Entonces, y tardíamente, cuando ya estábamos estrellando el buque contra las rocas, entonces se cambia por la... Ya le están pidiendo que no hablemos más de barco, porque hablábamos hace 2 años del Titanic y ahora al ministro se le ocurrió hablar de barco. Hasta Tinelli le está pidiendo que no hable más de barco como ejemplo, porque nosotros pensamos todos en el iceberg. Ahora, el presidente hizo un cepo contra su convicción absoluta. Sí, lo que pasa es Tardío. Pero este es el punto. No atienden los problemas. ¿Por qué hizo lo anterior? Y cuando ya explotan, bueno, ya quedan pocas cosas por hacer. Y ahora, yo te diría que llegó la hora de las consecuencias. Es decir, uno advierte, bueno, ahora la estamos pagando. Y a esta altura del partido ya no hay opciones buenas. Pero yo me pregunto, el miércoles toma una decisión con respecto a los fondos comunes de inversión que levantó, que lo puso en contra de todos los que lo habían puesto donde está. Exacto. Así clarito. El círculo rojo, los empresarios. Además de precipitar la salida de precios en dólares a partir de ahí. Claro. Y después pone un cepo que prácticamente esteriliza la medida anterior en cuanto a pesos. Sí. Y aún así tenés empresarios que eran hiper y hoy son hipercríticos. Lo que pasa es que cuando vos revisás lo que hizo el gobierno en estos 3 años y medio, te encontrás con que no había ni plan A, ni plan B, ni plan C, ningún plan había. Fueron... se les caía de la boca la palabra gradualismo, que básicamente lo que significaba es no vamos a hacer nada, porque gradualismo es decir, lo hemos hablado acá, vamos a hacer un cambio, capítulo por capítulo. No cambió nada. Y bueno, en el camino, si no haces nada, las cosas se van deteriorando más y más. Y lo increíble es que nunca tuvieron ni siquiera algo previsto para la contingencia. Y lo estás viendo ahora. Sí. Es más, estas medidas que anunciaron, que ni siquiera anunciaron, que tuvieron que tomar en el fin de semana, recordá que van a ser seguidas por otras y por otras, porque cada vez vas a tener que ir tapando parches y porque además estas medidas generan contramedidas por parte de los actores económicos que a su vez requieren nuevas medidas. Ahora, el valor del dólar que se tomó, con el cual la oposición estaba de acuerdo, porque Alberto Fernández había dicho, está bien que es nadie que es electo, es un tema complicado para Argentina políticamente, estaba bien. Los factores económicos están diciendo que está bien, no está mal, tanto para importar como para exportar. ¿Por qué esto es un de la Ruazo, es un alfonsinazo? ¿Qué es? Mira, yo hace cosa de 20 y tantos días publiqué un artículo en ámbito justamente porque se había generado esta discusión sobre si había o no atraso cambiario. Sí, lo leí. Si había o no atraso cambiario. Exactamente. Y para mí, claramente, lo había, porque lo había, y te digo más, aún hoy lo hay. ¿Por qué? Porque la Argentina, primero que está cursando una crisis en este momento, está en medio de una crisis, no tiene ya ningún sentido mirar las relaciones técnicas de tipo de cambio de equilibrio. Ahora las cosas no están movidas por las relaciones técnicas. Ahora es el temor. Ahora es el temor. Terror total. Eso desde ya. Pero
Pero más allá de esto, el hecho que no está en equilibrio te lo deja clarito cuando vos mirás y la oferta es muy inferior a la demanda, si no fuera porque hay dos oferentes locos, dos oferentes dementes, que son el Banco Central y el Tesoro, que ofrecen su mercadería, esa mercadería, a un precio vil. Porque si no... Y es vil por el sencillo motivo que si ellos no estuvieran, claro. sería más caro. Pero esto es clarísimo. No juega la oferta y la demanda. Entonces, acá no hay equilibrio. Es una ficción cambiaria generada con las mismas tipos de políticas que nos llevaron a esto. ¿Por qué? Porque si llegamos a esta situación de problemas inmediatos, que son atraso cambiario, deuda fiscal y deuda cuasi fiscal, es porque atendimos los problemas importantes. La forma de evitar enfrentarlos fue tomando dos tipos de aspirina, el endeudamiento masivo y la política monetaria. Es decir, nos preocupamos por bajar la fiebre con hielos, con una bolsa de hielos, pero la infección seguía adentro. Y bueno, lo que está pasando ahora es que la infección busca por salir. O sea, estamos en terapia intensiva. Claramente estamos en una situación crítica en donde creo que la estamos cursando. No hemos llegado, creo, probablemente a la mitad de la película. ¿Cómo paramos a la gente? La gente fogonea más recordando la plata dulce, recordando los bancos caídos, recordando el no hay dólares y el corralito de Kicillof, por ejemplo, el corralito de Caballo. Yo ante todo lo que le diría a la gente es, no estamos es que generando más problemas. Va a venir una devaluación. En realidad la Argentina ya devaluó. Lo que pasa es que no está reconocido en los precios. En realidad nuestra moneda la hemos destrozado. Escúchame, no tenemos moneda. Del ELIC, que en definitiva debiera formar parte de la base monetaria, 7 días de plazo, ¿sí? De la base monetaria amplia, supera incluso a la base monetaria. Es decir, eso... Claro, porque además la espiralás con una tasa de interés. Venciendo cada 7 días a una tasa del 86% ahora. Claro. Estamos repitiendo lo que nos condujo a la hiper del 89. La hiper yo todavía no la veo, pero estamos cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Esto teóricamente digo políticamente, debería parar el 27 de octubre porque no le conviene al que gane, sea quien sea. Sí, claramente. Bueno, yo diría que no le conviene que continúe una vez que asumió. Pero sí que continúe en ese intervalo de 60 días o de 45. Para el interés de la República... No. Sería bueno que no hubiera ocurrido esto. Obvio. Y que en todo caso se hubiera realizado un esfuerzo por llegar a un mínimo consenso entre todas las fuerzas políticas para pavimentar la transición, que fuera una transición ordenada hasta la entrega del poder. Eso no hay ninguna duda que eso es lo mejor para la República. Eso es lo óptimo. Olvídate de la Argentina. Claro, desde un punto de vista... Porque todos siembran la no reunión y yo soy el que ordeno. Claro, desde un punto de vista sectario, justamente, mezquino, si te gusta, bueno, así como el gobierno optó desde esa perspectiva con echar las culpas de lo que estaba ocurriendo al ganador de las PASO, o al más votado, si te gusta, de las PASO. Sí. No, al ganador de las PASO, sí. Le podría convenir llegar al gobierno con el rebote. Con Roma incendiada. Claro. Es mucho más fácil gobernar Roma sobre las cenizas de Roma. Alias, lectura de abajo de Agustín con el rebote. Claro, con el rebote, con una sociedad dispuesta a aceptar cambios sin chistar, con una licuación del gasto fabulosa. Esta sociedad, producto de una clase dirigencial, una clase política que
ha culturizado, la ha educado décadas y décadas en que es posible la magia, en que se puede vivir de arriba, de prestado, gastando más de lo que se genera, etcétera, etcétera, ha llevado a que esta sociedad no admita curas. O sea, Claro. vos le decís, bueno, hay que hacer... Nada nuevo, bueno, pero nada nuevo. esto es intocable, y aquello otro es intocable, y esto otro es intocable. Y entonces vivimos la ficción de que se puede salir de la pobreza con las mismas recetas que nos llevaron a la pobreza. Ningún país de la Tierra salió de la pobreza con planes sociales. Los países crecieron y generaron riqueza con lo mismo de siempre. Trabajo, esfuerzo e inversión. Gracias, Agustín. Gracias por haber venido a Economía Ahora y gracias por no sembrar más temor en la gente que la que tiene, desde ya con una situación tremendamente grave. Gracias por haber venido. Una pausita y nos despedimos con el cuadro. Gestión Tributaria Integral Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y organismos tributarios provinciales y municipales. Para más información, info@gtisa.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, llegamos al final del programa y por supuesto el pedacito de cultura que tenemos, recuerden que vamos una vez por mes a traer autores y a presentar obras y llegamos a la parte de Unzueta Art Collection con el cuadro, por supuesto que ustedes están viendo en pantalla, que su autor es Santiago Cogorno, nació en Buenos Aires en 1915, se radica en Italia en 1923, se ubica en la pintura de Raúl Soldi. La obra es titulada Desnudo de Mujer y la técnica de este hermoso óleo es óleo sobre tela. Por supuesto, le agradecemos esta hermosa obra de arte a Unzueta Art Collection y para ustedes una semana más que estamos remando para llegar a este 27 de octubre y poder definir a ver si este país aterriza y salimos del barco. Hasta la semana que viene.